Hace 2.200 millones de años, y luego, por segunda vez, hace 800 millones de años, la Tierra se vio enteramente cubierta por el hielo. Vista desde el espacio, parecía un planeta completamente muerto. En su superficie reinaba una temperatura de menos 50 grados centígrados. Todas las tierras desaparecieron bajo una espesa capa de hielo, tal como ocurre hoy en día en el Antártico. El océano se había congelado hasta una profundidad de 1000 metros. Estas largas fases glaciales se prolongaron durante millones de años. Cuando pensamos en la Tierra recubierta por el hielo, nos viene a la mente la última era glacial, la época en que los mamuts recorrían la Tierra, y que ocurrió hace unos 20.000 años. Este episodio es muy reciente si tenemos en cuenta todo el periodo de vida de nuestro planeta Tierra, que se remonta a hace 4.600 millones de años. Este mapa representa esta última era glacial, de hace 20.000 años. Podemos observar que, aunque se la llamó era glacial, las regiones recubiertas por los glaciales eran en realidad bastante limitadas. En todas las zonas libres de hielo, la vida no se vio prácticamente afectada. Pero esta era glacial no tuvo ni punto de comparación con los dos grandes episodios de glaciación que ha sufrido nuestro planeta. Aún así, este episodio puede ayudarnos a entender y comprender qué pasó en las dos grandes glaciaciones planetarias. Pero ahora nos surge la siguiente duda. ¿Cómo se ha llegado a la conclusión de que la Tierra sufrió dos grandes glaciaciones globales? Se han podido identificar sedimentos glaciales de más de 2.000 millones de años, en 7 puntos distintos del planeta. Pero estos sedimentos no bastan para que los científicos puedan determinar la distribución de los glaciales que cubrían la Tierra en esa época. La deriva de los continentes modificó totalmente las posiciones originales. Gracias a las corrientes de lava surgidas de las profundidades, durante los grandes periodos glaciales, se puede saber la distribución de estos glaciales. Cuando la lava se solidifica, conserva la orientación del campo magnético, y gracias a eso se puede deducir su latitud. Cuando esta lava entra en fusión, los minerales se orientan en función de la polaridad geomagnética del planeta, como la aguja de una brújula, y cuando esta lava se enfría, queda registrada su orientación magnética para siempre. Localizando el punto del planeta donde dicha orientación se corresponde con la inclinación de las líneas del campo magnético terrestre, se puede determinar la latitud exacta del lugar donde se encontraba la lava en el momento en que se enfrió. Se ha podido confirmar que hace 2.200 millones de años el planeta entero estaba congelado. También se han encontrado sedimentos glaciales cercanos al Ecuador, que tienen entre 600 y 800 millones de años de antigüedad. Teniendo en cuenta estos datos, se ha llegado a la conclusión de que en la historia de la Tierra se han producido dos episodios de glaciación total. Pero, ¿por qué motivo se produjeron estas condiciones extremas? Aún no se ha podido establecer la verdadera causa, pero se cree que el gas de efecto invernadero jugó, sin duda, un papel muy importante. Hoy en día, nos referimos a estos gases como los causantes del calentamiento global del planeta Tierra, pero sin su presencia la temperatura de la Tierra se situaría a menos 18 grados centígrados. Lo que mantiene hoy en día una temperatura benigna en el planeta es una concentración moderada de dióxido de carbono en la atmósfera. Justo antes del primer episodio de glaciación total, hace aproximadamente 2.000 millones de años, había menos dióxido de carbono en el planeta que hoy en día. Pero entonces, ¿cómo pudo la Tierra conservar su calor? Esta es la Tierra antes de la primera glaciación total. La atmósfera de la Tierra tenía un tono rojizo debido a las grandes concentraciones de metano, muchísimo más presente en la atmósfera que hoy en día. Ni plantas ni animales poblaban las superficies de los continentes. En aquella época, la vida únicamente existía de forma microscópica, en el corazón de los océanos. Hace 2.000 millones de años, las metanobacterias
vivían en todos los océanos del planeta. Descomponiendo la materia orgánica, liberaban metano. Convivían con nuestros antepasados, que también eran microbios. El metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. Entonces, el metano ejercía el mismo efecto que ejerce el dióxido de carbono hoy en día: mantener la temperatura de la Tierra por encima de los 0 grados. Pero, si el efecto invernadero del metano era suficiente para mantener la temperatura de la Tierra por encima de los 0 grados, ¿cómo pudo producirse una glaciación global? Lo que pasó es que se produjo una catástrofe en el océano. Un organismo totalmente nuevo, fruto de las combinaciones genéticas, hizo su aparición. Hablamos de la cianobacteria, una bacteria capaz de realizar la fotosíntesis. Fue el primer organismo de la Tierra capaz de utilizar la luz solar para fabricar oxígeno y otros nutrientes. Una gran cantidad de oxígeno, fabricado por estas bacterias, fue liberado en la atmósfera. Fue la primera vez que se producía una cantidad masiva de oxígeno en la Tierra. Y esto hizo reducir drásticamente la presencia de metano en la atmósfera. Esta desaparición del metano es lo que provocó el fenómeno de la glaciación total. La Tierra se enfrió muy rápidamente. La misma vida que había mantenido una temperatura benigna en la superficie de la Tierra fue la que desencadenó las grandes fases de glaciación, que estuvieron a punto de provocar su completa desaparición. Entonces, en estas condiciones extremas, ¿cómo pudieron sobrevivir nuestros antepasados microscópicos? En Islandia se ha descubierto una respuesta parcial a esta pregunta, en zonas en donde se dan condiciones parecidas a las de las grandes glaciaciones, temperaturas cercanas a los menos 18 grados y con capas de hielo de 1 kilómetro de espesor. Se ha encontrado en zonas geotérmicas, en donde el calor proviene de las profundidades de la Tierra, pequeños perímetros respetados por el hielo, en donde el agua brota. Son pequeños manantiales calientes en donde los microorganismos pueden desarrollarse y subsistir. En estos manantiales se han encontrado microbios verdes fotosintéticos, entre ellos las cianobacterias. Además, a su alrededor se desarrollan otras especies que se alimentan de los nutrientes producidos por la fotosíntesis. Sin duda, nuestros ancestros vivieron así durante los grandes episodios glaciales, cerca de las cianobacterias. Pero entonces, ¿cómo evolucionó la vida de forma microscópica a forma macroscópica? Este es el aspecto que debían tener nuestros antepasados, justo antes del segundo episodio glacial, hace 600 millones de años. Si consideramos toda la historia de la Tierra en un solo año, el momento del que estamos hablando, hace 600 millones de años, nos situaría en el mes de noviembre. Es en ese momento cuando se produce el segundo episodio glacial. Durante más del 80% de la historia de la vida en la Tierra, nuestros antepasados fueron microscópicos. Pero cuando la segunda gran glaciación terminó, dieron un enorme salto evolutivo, al mismo tiempo que otras muchas especies. En un estrato geológico formado antes de la segunda gran glaciación, se encontraron unos fósiles muy extraños. Estos fósiles son la prueba irrefutable de que la vida dio un extraordinario salto evolutivo justo antes del último gran episodio glacial. Estos fósiles medían 30 centímetros de largo, de modo que ya no se trataba de microorganismos. Es uno de los primeros organismos macroscópicos encontrados en la Tierra. No eran ni un pez ni un vegetal, sino un misterioso animal cuyo aspecto recuerda al de una boca humana. Se cree que debían vivir medio hundidos en el fondo arenoso del mar. También se encontraron otros fósiles, de organismos complejos en diferentes estratos geológicos. Este que veis mide también 30 centímetros de largo y reptaba libremente por el fondo marino, en el que encontraba los nutrientes que le servían de sustento. Este otro fósil recuerda a una tortuga, o también a un caracol. Una especie de tentáculo le permitía rebuscar en el fondo arenoso para conseguir su alimento. Más de un centenar de organismos de gran tamaño aparecieron de forma brusca, tras el segundo episodio glacial. Dichos organismos reciben el nombre de fauna ediacara. Son los primeros organismos macroscópicos de la historia de la Tierra. Nuestros antepasados se encontraban entre ellos.
y también ellos habían cambiado de tamaño. Este fósil era probablemente un antepasado lejano de los vertebrados, familia de animales de la cual nosotros formamos parte. Medía 6 centímetros de largo y tenía un tamaño 100.000 veces superior al de los microbios que le habían precedido. 3.000 millones de años después de la aparición de la vida en la Tierra, un increíble salto evolutivo permitió a nuestros antepasados alcanzar unas dimensiones apreciables a simple vista. De hecho, poco tiempo después del primer gran episodio glacial, hace 2.200 millones de años, nuestros antepasados ya habían efectuado un salto similar, pasando de una estructura simple, tipo bacteria, a una forma llamada eucariota, 1000 veces más voluminosa. La célula eucariota era ya un organismo muchísimo más complejo, dotado de un núcleo y de diferentes pequeños órganos. Pero, ¿por qué estos microorganismos cambiaron de tamaño justo después de cada gran glaciación? La respuesta a esta pregunta está ligada a un acontecimiento que se producía después de cada gran glaciación. En los orígenes de la Tierra, la concentración de oxígeno presente en la atmósfera era mínima. Hace 2.200 millones de años, como consecuencia de la gran glaciación, la concentración de oxígeno alcanzó el 1%. Después, tras el segundo gran episodio, aumentó hasta el 20%, es decir, prácticamente hasta el nivel actual. El oxígeno es una molécula que produce gran cantidad de energía. La repentina disponibilidad de esa energía fue, sin duda, la causa de que nuestros antepasados pasaran al estado de eucariotas, hace 2.000 millones de años, y posteriormente al de formas de vida de la fauna Ediacara, hace 600 millones de años. Pero ¿por qué a los grandes episodios glaciales les siguió una producción masiva de oxígeno? Aunque durante los grandes episodios glaciales la Tierra estaba recubierta de hielo, los volcanes seguían siendo muy activos. Los gases volcánicos contienen, generalmente, una cantidad importante de dióxido de carbono. Actualmente, ese dióxido de carbono se disuelve naturalmente en el agua de los mares. En esos periodos, el dióxido de carbono se continuaba acumulando en la atmósfera. Los océanos estaban cubiertos de una espesa capa de hielo, y el dióxido de carbono solo podía escaparse hacia la atmósfera, donde se iba acumulando. Cuando el dióxido de carbono atmosférico alcanzó concentraciones de 300 a 2.000 veces superiores a las actuales, el efecto invernadero provocó la brusca fundición de los glaciales. Se pasó entonces a unas condiciones de menos 50 grados centígrados a más 50 grados centígrados. En esas condiciones, la fundición del hielo es extremadamente rápida. De ese modo, el dióxido de carbono liberado de las entrañas de la Tierra puso fin a los grandes periodos de glaciación. Sin embargo, las condiciones para una nueva catástrofe estaban a punto. Tras la desaparición del hielo, el efecto invernadero prosiguió su labor de calentamiento del planeta. Según un estudio reciente, cuando la superficie del mar alcanza una temperatura de 45 grados centígrados, se desencadena un violento fenómeno de evaporación, que engendra gigantescos ciclones, denominados hiperciclones. Es muy probable que tales fenómenos devastaran la Tierra, inmediatamente después de los episodios de gran glaciación. En alta mar se formaban tempestades monstruosas que luego devastaban la costa. Los océanos hervían furiosamente. Y esta súbita agitación es la que terminó por elevar los niveles de oxígeno atmosférico. Cuando estos episodios se relajaron, todas las condiciones estaban dispuestas para favorecer un crecimiento explosivo de las cianobacterias, que habían sobrevivido en los manantiales calientes. Su fotosíntesis generó una cantidad increíble de oxígeno. El verdor invadió los océanos, testigos de la gran expansión de estos organismos. El ímpetu de la vida, que había sobrevivido a los dos grandes episodios glaciales, estaba a punto de cambiar el planeta. Se iniciaba un nuevo capítulo de su historia, en un mundo rico en oxígeno, el gas que permitía el desarrollo de formas de vida más grandes y complejas. Si la Tierra no hubiese conocido estas dos grandes glaciaciones, la vida sería muy distinta. Probablemente
no hubiese pasado del estado bacteriano.